Hola, buenas noches y bienvenido. Es hora de dejar atrás el día, de soltar el cansancio, las preocupaciones y simplemente respirar. Quiero que por un momento te acomodes, que sientas la suavidad de tu almohada, el abrigo de tus sábanas y que escuches mi voz como un murmullo tranquilo, acompañándote mientras poco a poco el sueño te alcanza. Bienvenido a Cuentos para Dormir Adultos, nuestro pequeño rincón de calma y consuelo, donde cada historia está hecha para acompañarte hasta que cierres los ojos. Si es la primera vez que estás aquí, me alegra tanto que hayas llegado. Y si ya eres parte de nuestra familia nocturna, gracias. Gracias por volver, por seguir confiando en estas palabras suaves para descansar tu mente. Cuéntame en los comentarios, ¿desde dónde me escuchas esta noche? ¿Qué hora es allá donde tú estás? Me encanta leerlos, saber desde qué rincones del mundo llega este silencio compartido. Y antes de que te duermas del todo, quiero pedirte algo muy pequeño, pero muy valioso para mí. Si esta historia te ayuda a relajarte, si te hace sentir un poco más en paz, por favor deja tu me gusta, comparte este video con alguien que también necesite dormir con calma y suscríbete al canal para no perderte las próximas noches de cuento. Ahora, inhala profundo, exhala lento, siente cómo tu cuerpo se vuelve ligero y tu mente se deja llevar, porque esta noche tengo una nueva historia para ti. Una historia suave, serena, que te llevará por caminos de nieve y bondad, donde una sola luz puede cambiar una vida. Así que relájate, deja que mis palabras te arrullen y prepárate para soñar. La vela temblaba sobre el escritorio de madera, dejando caer una gota de cera sobre el sobre cerrado. Mijaíl Petrovich lo miraba como si fuera una sentencia. Afuera, el viento silbaba entre los techos de San Petersburgo y la nieve golpeaba el vidrio roto de la ventana. Era medianoche y el hombre aún no se había atrevido a romper el sello rojo que la observaba desde hacía horas. Aquel sobre llevaba el sello de la oficina principal de correos, el mismo lugar donde Mijaíl trabajaba desde hacía 23 años copiando informes y memos, siempre con la misma letra pulcra, invisible para todos. Pero esta vez no era un oficio más. Su nombre estaba escrito en la portada: para el señor Mijaíl Petrovich. Sus dedos temblaban mientras acariciaba la superficie áspera del papel. Sabía que no era un ascenso, no a su edad, no con sus zapatos rotos y su abrigo lleno de remiendos. Era otra cosa. Y lo peor, alguien lo había deslizado bajo la puerta de su habitación sin tocar. Nadie debía saber dónde vivía. Por un instante pensó en no abrirla. Quizá era una trampa, o tal vez una broma cruel de los jóvenes empleados del despacho, pero la curiosidad, esa chispa que aún sobrevivía bajo el peso de los años, pudo más que el miedo. Rasgó el sello. Dentro había una sola hoja, 3 líneas, ninguna firma. Lo sabemos todo. Si no vienes esta noche a la taberna del muelle, lo diremos. El corazón de Mijaíl se detuvo por un segundo. Sintió cómo el calor abandonaba sus manos. Miró alrededor como si alguien pudiera espiarlo en aquella buhardilla húmeda. No era posible. Nadie podía saberlo. Nadie. Excepto ella. El sonido de un reloj lejano marcó la 1. Un gato maulló en el tejado. Y Mijaíl, sin saber si lo guiaba el miedo o la culpa, tomó su abrigo y salió a la noche helada. Afuera, San Petersburgo parecía un sueño gris.
Las lámparas de gas dibujaban charcos de luz amarillenta sobre la nieve. Cada paso del funcionario resonaba en el silencio, como si el mismo suelo quisiera recordarle su soledad. Caminó por los callejones hasta llegar al muelle, donde el aire olía a pescado, carbón y desesperanza. La taberna estaba medio enterrada en la sombra. De su puerta salía un hilo de música y voces roncas. Mijaíl respiró hondo. En su bolsillo el sobre aún crujía. Entró. El calor, el olor a tabaco y vodka lo envolvieron de inmediato. Las mesas estaban ocupadas por marineros y obreros, todos con rostros endurecidos por el frío. Nadie parecía prestarle atención, salvo una mujer de cabello oscuro sentada junto a la ventana. Ella levantó la mirada. Sus ojos se encontraron con los de él. No había sorpresa ni culpa, solo una calma inquietante. Sabía que vendrías, dijo ella con una voz suave, casi compasiva. Siempre fuiste un hombre correcto, Mijaíl Petrovich, pero aún los hombres correctos cometen errores. Mijaíl quiso responder, pero las palabras se ahogaron en su garganta. Ella deslizó algo sobre la mesa, un pequeño sobre idéntico al que él había recibido, y antes de que él lo pudiera abrir, la puerta de la taberna se abrió de golpe. 2 hombres con abrigos negros entraron, dejando caer la nieve del techo. Uno de ellos miró directamente hacia su mesa y sonrió. Mijaíl no se movió. Los 2 hombres avanzaban entre las mesas como sombras que sabían a quién buscaban. El aire dentro de la taberna cambió. Los marineros bajaron la voz. El violín del músico se detuvo. Solo se escuchaba el crujido del suelo bajo las botas pesadas. La mujer de cabello oscuro no apartó la mirada de Mijaíl. Su rostro era sereno, casi triste. «No tengas miedo», susurró, mientras los hombres se acercaban. A veces, el miedo solo retrasa lo inevitable. Uno de los hombres se detuvo frente a la mesa. «¿Mijaíl Petrovich?», preguntó con una voz áspera, sin emoción. Mijaíl asintió. El hombre extendió la mano. «Ven con nosotros. Es asunto del director general». Mijaíl sintió que el corazón le daba un vuelco. El director general, aquel hombre distante, cuya sola mención hacía temblar a los empleados. ¿Por qué lo buscarían a él? Un simple copista. Trató de preguntar, pero la garganta se le cerró. La mujer lo miró con compasión y con un gesto sutil le indicó que se levantara. Obedeció. Mientras salían, la taberna volvió a llenarse de murmullos. El violín intentó retomar una melodía, pero las notas se quebraron, desafinadas. Afuera la nieve caía más fuerte. Los faroles parecían fantasmas difusos entre la niebla. Caminaron sin hablar por las calles húmedas hasta llegar a un carruaje oscuro que los esperaba. Dentro el silencio era tan denso que se podía oír el roce del abrigo contra el asiento. El hombre que iba frente a Mijaíl sacó una pequeña libreta. «Dígame, señor Petrovich, ¿cuántos años lleva en la oficina?» «23, quizás 24», respondió él. «¿Y en todo ese tiempo ha perdido algún documento importante?» «No, señor, nunca». «¿Nunca?», repitió el otro con una leve sonrisa que no llegó a los ojos. «¡Qué memoria tan prodigiosa!». El carruaje se detuvo. El hombre guardó la libreta y señaló la puerta. «Entonces no tendrá nada que temer». La oficina del director general estaba iluminada por una lámpara verde. El aire olía a tinta y humedad. Detrás de un escritorio enorme, un hombre alto revisaba unos papeles con expresión cansada. Levantó la vista cuando Mijaíl entró. «Así que usted es Petrovich, el copista del tercer piso». «Sí, su excelencia». El director asintió, sin emoción. «Recibimos una denuncia anónima. Asegura que usted ha estado copiando cartas personales, que utiliza papel oficial para asuntos privados». Mijaíl dio un paso atrás. «Eso no es cierto, su excelencia. Yo jamás...».
Pero las palabras se deshicieron, porque lo recordó. Esa tarde, hacía una semana, había copiado una carta, no una carta oficial, sino una suya, una carta que nunca debía salir de su escritorio. La escribió para alguien que ya no estaba, para alguien que, en su soledad, seguía hablando con él en sueños. Mi querida Aña, decía aquella carta, si aún me recordaras, sabrías que todo lo que hice fue por vergüenza, no por falta de amor. La carta nunca fue enviada, solo una copia, solo tinta sobre papel. Y sin embargo, ahora parecía haberse convertido en una prueba contra él. El director lo observaba en silencio. Luego dijo algo que heló el aire de la habitación. Mañana deberá presentarse con esa carta y con la persona a la que iba dirigida. Pero ella está muerta, Su Excelencia, susurró Mijaíl. El hombre no respondió. Solo bajó la mirada hacia los papeles. 2 guardias lo tomaron suavemente del brazo. Puede retirarse, dijo el director. Mijaíl salió tambaleándose, con la sensación de que había vuelto a entrar en un sueño del que ya no podría despertar. Esa noche, de regreso en su buhardilla, colocó la carta sobre la mesa. La vela iluminaba las letras descoloridas de su propia confesión. Afuera la ciudad dormía bajo la nieve. Entonces oyó un golpe en la puerta, 3 toques secos, y una voz conocida, la de la mujer de la taberna, dijo desde el otro lado: Mijaíl, debemos hablar antes de que amanezca. La vela parpadeó cuando Mijaíl se acercó a la puerta. Durante un instante pensó en no abrir. Aquel golpe había sonado demasiado real para ser un sueño. Y sin embargo, algo dentro de él, una mezcla de miedo y nostalgia, lo empujó a girar el picaporte. Ella estaba allí, de pie en el pasillo oscuro, cubierta por un chal gastado, con la nieve derretida sobre los hombros. Sus ojos, enormes y grises, parecían los mismos de hace años, o quizá eran solo el reflejo de un recuerdo demasiado vivo. ¿Puedo pasar?, preguntó ella con voz suave. Mijaíl asintió sin poder hablar. La mujer entró y el silencio de la buhardilla se volvió casi sagrado. Se quitó el chal y lo dejó sobre la silla. La vela tembló de nuevo, iluminando su rostro. No era joven ni vieja. Su belleza no estaba en los rasgos, sino en la tristeza serena con que miraba cada objeto, como si todo le resultara familiar. No cambiaste mucho, Mijaíl, dijo, y en sus labios asomó una sonrisa que dolía. Él la miró fijamente. Tú no puedes estar aquí. Ella bajó la vista. Lo sé, pero necesitabas verme, y vine. El silencio se alargó. Solo el viento se colaba por la ventana rota. Finalmente, Mijaíl habló, casi en un susurro. Aña, te enterraron hace 7 inviernos. Lo sé, respondió ella con una calma imposible. Pero hay cosas que ni la tierra ni el tiempo entierran del todo. Se acercó a la mesa y vio la carta abierta. La tomó con cuidado, como si fuera algo vivo. ¿La conservas todavía?, preguntó. Nunca tuve el valor de quemarla. Entonces sigues sintiéndote culpable. No por lo que hice, sino por lo que no hice, por haberte dejado sola. Ella asintió lentamente. Tu vida ha sido castigo suficiente. Mijaíl apartó la mirada y su voz se quebró. No escribí esa carta para pedir perdón. La escribí porque no sabía a quién hablarle. Aña lo observó con ternura. ¿Y ahora? ¿Sabes por qué te buscaron esta noche? Negó con la cabeza. Ella respiró hondo. Porque alguien más encontró otra copia de esa carta.
Una que tú no escribiste. Mijaíl se quedó inmóvil. Eso es imposible. Solo existe esta. No, Mijaíl. Alguien ha copiado tus palabras, palabra por palabra, pero cambió la firma. Ella dejó la carta sobre la mesa y lo miró con gravedad. Esa copia fue enviada al director general, y en ella, quien escribe, confiesa un robo. Mijaíl retrocedió mareado. Sintió que el suelo se inclinaba bajo sus pies. ¿Un robo?, murmuró. De documentos, dijo ella, documentos del despacho del archivo. Y ahora creen que fuiste tú. La vela chispeó. La sombra de ambos se movió sobre las paredes húmedas. Mijaíl apoyó una mano en la mesa. Pero yo nunca robé nada. Aña lo observó con una mezcla de compasión y tristeza infinita. A veces, Mijaíl, no es necesario robar algo para que la culpa te encuentre. Basta con haber deseado hacerlo alguna vez. Sus palabras lo atravesaron. Recordó la noche, hacía años, en que había pensado en tomar un billete del cajón del jefe. Solo lo pensó, pero aquel pensamiento lo persiguió durante años, como un fantasma invisible. El silencio se hizo más espeso. El viento sopló con fuerza y la vela se apagó. La oscuridad llenó la habitación. Cuando Mijaíl encendió de nuevo la mecha, ella ya no estaba. Solo quedaba el chal sobre la silla y la carta abierta que ahora tenía una línea más escrita con tinta fresca. Ven mañana al muelle, al amanecer. Verás lo que nunca quisiste saber. El amanecer llegó con un silencio azul. San Petersburgo despertaba lentamente bajo la nieve, y el río Nevá exhalaba un vapor gris que parecía mezclar el aliento de los vivos y los muertos. Mijaíl Petrovich caminaba con pasos torpes, hundiéndose en la nieve sucia del muelle. Aún tenía el chal de Aña doblado bajo el brazo. No sabía por qué lo llevaba, pero le daba una sensación absurda de compañía. El aire olía a carbón y soledad. Los primeros barqueros comenzaban su jornada, arrastrando redes y cajas de madera. Nadie reparaba en él. Nadie lo hacía nunca. Se detuvo junto al farol donde terminaba el muelle. Allí, según la nota, debía esperar. El reloj de la torre dio las 6 campanadas y el sonido se perdió entre las gaviotas. Por un momento pensó que todo había sido un sueño. La carta, la mujer, el director, la acusación. Quizás la soledad le había jugado una trampa cruel. Quizás la culpa, tanto tiempo contenida, había tomado voz propia. Pero entonces la vio. Una figura se aproximaba por la orilla, envuelta en un abrigo oscuro. No era Aña. Era un joven, delgado, con el rostro oculto bajo un gorro de lana. Llevaba algo en la mano, un sobre idéntico al que Mijaíl había recibido. ¿Usted es Mijaíl Petrovich?, preguntó el joven con voz temblorosa. Mijaíl asintió. El muchacho miró alrededor antes de hablar de nuevo. Me dijeron que le entregara esto, que lo leyera aquí, donde el agua está más tranquila. Le extendió el sobre. Cuando Mijaíl lo tomó, notó que el papel estaba húmedo y frío, como si hubiera dormido en la nieve. Abrió el sello. Dentro había una sola frase. El perdón se compra con memoria. Vuelve al lugar donde perdiste tu sombra. Mijaíl frunció el ceño. ¿Qué significa esto? El joven bajó la cabeza. No lo sé, señor. Solo me pagaron para traerle el mensaje. Iba a marcharse, pero Mijaíl lo detuvo. Espera, ¿quién te envió? El muchacho lo miró con ojos de miedo. ¿Una mujer? Susurró. Dijo que usted sabía cuál. Y luego echó a correr, perdiéndose en la neblina. Mijaíl permaneció allí, con la nota apretada entre los dedos, hasta que el sol débil comenzó a filtrarse sobre los tejados.
el lugar donde perdiste tu sombra. Repitió las palabras en voz baja buscando en su memoria. Y entonces lo recordó. Años atrás, cuando aún tenía 20 y los sueños eran más grandes que el pan, trabajaba en otra oficina, en el distrito de Vasilievsky. Allí había conocido a Aña. Ella era la hija del portero, siempre con una sonrisa tímida y las manos frías. Se enamoraron sin decirlo, con miradas robadas entre pasillos. Una noche, después de que un superior lo humillara delante de todos, Mijaíl salió al patio interior, furioso y avergonzado. El viento soplaba fuerte y la luna proyectaba su silueta sobre el muro. Aña se le acercó y le tomó la mano. «No dejes que te quiten la bondad, Mijaíl», le dijo. «Es lo único que no pueden robarte». Él la miró con rabia y dolor y gritó: «La bondad no me da de comer». Luego se soltó bruscamente y se alejó, sin mirar atrás. Fue la última vez que la vio. Esa noche, al pasar frente a una lámpara encendida, notó que su sombra no se reflejaba. Una superstición absurda, pensó entonces. Pero desde ese día, algo en él se había vuelto más gris, más hueco. De pronto, un ruido metálico lo sacó de sus recuerdos. Al girar, vio algo flotando en el agua helada. Un maletín de cuero, hinchado por la humedad. La corriente lo empujaba lentamente hacia el muelle. Mijaíl se inclinó, temblando, y logró tomarlo por el asa. Lo subió a tierra y lo abrió. Dentro había carpetas selladas con el emblema del Ministerio de Finanzas, documentos oficiales, y sobre ellos una nota manchada de agua. «La sombra que perdiste está aquí». El corazón de Mijaíl se detuvo. A lo lejos, entre la neblina, creyó ver una figura femenina observándolos desde el otro extremo del muelle. Muelle. El viento movía su abrigo y por un instante le pareció que lo saludaba. Mijaíl llevó el maletín hasta su buhardilla sin mirar a nadie en el camino. Lo cubrió con su abrigo como si temiera que alguien pudiera leerle el miedo a través del cuero húmedo. Cada paso resonaba como un golpe de campana. En su interior, la vergüenza y el temor luchaban como dos bestias cansadas. Cuando por fin cerró la puerta tras de sí, encendió la vela. La llama reveló el maletín sobre la mesa, oscuro, hinchado de secretos. Durante largos minutos, Mijaíl no se atrevió a tocarlo. Se sentó frente a él, mirando la cerradura oxidada, y recordó las palabras de Aña. A veces no se roba con las manos, sino con el silencio. Suspiró. Afuera, la nieve seguía cayendo, lenta como ceniza. El ruido lejano de un carruaje le recordó la ciudad despierta, indiferente. Finalmente, tomó una pequeña navaja y forzó el cierre. El chirrido metálico resonó en la habitación como un reproche. Dentro había carpetas oficiales del ministerio, balances de cuentas, listas de empleados, sellos auténticos, y al fondo, una hoja suelta, escrita con la misma caligrafía meticulosa que Mijaíl usaba en la oficina, su propia letra. Los documentos serán entregados al inspector antes del martes. Nadie debe saber que los tengo. Mijaíl se quedó paralizado. No recordaba haber escrito eso. Y sin embargo, la tinta, el trazo, el estilo, eran suyos. «Esto no puede ser», murmuró. Revisó las otras hojas. En varias, su firma parecía repetida, idéntica. Era como si alguien hubiera copiado su alma, línea por línea. La vela parpadeó. Durante un instante, tuvo la sensación absurda de que había otra presencia en la habitación, observándolo desde la esquina. Pero al voltear, solo vio su sombra sobre la pared, o lo que creía que era su sombra, porque estaba inmóvil, incluso cuando él se movía.
El aire se volvió más denso. El corazón de Mijaíl comenzó a golpearle el pecho. Retrocedió un paso y su sombra seguía fija, como un dibujo ajeno. «No», susurró, «no puede ser». Se acercó a la vela y alzó la llama hacia la pared. La sombra entonces sí se movió, pero se movió antes que él. El miedo lo congeló. Por un instante, creyó ver el contorno de un rostro femenino delineado dentro de la sombra. Un rostro que conocía, el de Aña. Mijaíl cayó de rodillas. «¿Qué quieres de mí?», dijo con voz quebrada. «¿Por qué vuelves?». Pero no hubo respuesta. Solo el goteo lento del agua que caía del techo marcando el paso del tiempo como un reloj invisible. Trató de serenarse. Quizás el cansancio, la falta de sueño, la culpa estaban jugando con su mente. Necesitaba pensar. El director le había pedido presentarse al día siguiente con la carta. Si entregaba el maletín, si demostraba que alguien lo había manipulado, quizás podría limpiar su nombre. Pero una voz interna suave y triste le susurraba que no todo se trataba de justicia, que tal vez aquello era una última oportunidad, no para salvar su puesto, sino para reconciliarse con su pasado. Abrió una de las carpetas y encontró algo que no debía estar ahí. Una fotografía en sepia. Era el retrato de un grupo de empleados del ministerio, tomado hacía muchos años. En una esquina, casi fuera de foco, estaba él, y junto a él, la mujer del retrato, Aña. El corazón se le detuvo. No recordaba que aquella foto existiera, y sin embargo, allí estaban los dos, jóvenes, sonrientes, de pie frente al edificio donde había empezado todo. Al dorso de la fotografía, alguien había escrito con tinta desvaída: «Vuelve mañana a donde fuimos sombra, ella te espera». El papel tembló entre sus dedos. El amanecer siguiente sería el día de su juicio o de su redención. El amanecer llegó gris, como si el cielo se negara a abrir los ojos. Mijaíl no había dormido. La vela se había consumido hasta dejar solo un charco de cera endurecida sobre la mesa. La fotografía reposaba a su lado, húmeda por las gotas de condensación. El mensaje al dorso seguía ahí, como una voz escrita en sus pensamientos. «Vuelve mañana a donde fuimos sombra, ella te espera». Durante horas se preguntó si debía ir, si no sería una trampa de su mente, una ilusión nacida del cansancio y la culpa. Pero el recuerdo de Aña era demasiado vívido. Su risa, su mirada dulce y cansada, la forma en que le arreglaba el cuello de la camisa antes de entrar al despacho del director. «Tienes buena alma, Mijaíl, aunque el mundo no se haya fijado aún». Aquellas palabras lo habían sostenido durante años y ahora, como un eco desde el más allá, parecían pedirle un último acto de valor. Tomó su abrigo, el maletín cerrado, y salió a la calle. El aire helado le golpeó el rostro. El invierno de San Petersburgo no perdonaba a los débiles, pero él caminaba con una calma extraña, casi serena, como quien se dirige a su destino sabiendo que nada puede cambiarlo. El lugar indicado por la carta no era otro que la escalera lateral del antiguo ministerio, una entrada en desuso donde ambos solían encontrarse años atrás, cuando todo era secreto y esperanza. Allí, bajo una farola que titilaba con luz amarillenta, esperó. El silencio era tan denso que podía oír sus propios pensamientos. Y entonces, entre el vapor de su aliento, creyó ver una silueta. Una mujer, vestida con un abrigo oscuro, se detuvo a pocos pasos. No caminaba sobre la nieve, parecía flotar. Mijaíl sintió que el corazón se le detenía. La reconoció sin duda. Era Aña.
no como la recordaba en sus últimos días, pálida y enferma, sino como había sido antes, joven, luminosa, con el cabello recogido y la sonrisa leve de quien aún cree en la bondad. «Mijaíl», dijo la voz, suave como un suspiro. «Tardaste mucho». Él intentó hablar, pero no salió sonido alguno. Las palabras se congelaron en su garganta. «No te asustes», continuó ella. «No vengo a juzgarte. Vengo a devolverte lo que perdiste». Abrió la mano y de su palma surgió una luz pálida, cálida como el recuerdo de un verano que nunca existió. De la luz emergió una carta, sellada con cera roja, el mismo tipo de sello que usaba el director del ministerio. «¿Qué es esto?» «Es tu absolución, pero tendrás que leerla con el corazón, no con los ojos». Mijaíl extendió la mano, pero al tocar la carta sintió que la nieve bajo sus pies desaparecía. Todo a su alrededor se disolvió en un silencio líquido. El viento dejó de soplar. Solo quedaban él, la mujer y esa luz flotando entre ambos. «Aña», murmuró, «¿por qué me elegiste a mí?» «Porque tú aún sabes lo que es tener vergüenza. Y la vergüenza, Mijaíl, es el último refugio de la dignidad». De pronto, una ráfaga helada cruzó el aire. La farola parpadeó y Aña comenzó a desvanecerse. El maletín cayó al suelo, abriéndose. Los papeles se esparcieron y el viento los llevó como hojas muertas. «¡Espera!», gritó. «¡No te vayas otra vez!». Pero solo escuchó el eco de su propia voz. Cuando todo volvió al silencio, la carta seguía en su mano. El sello rojo brillaba débilmente bajo la luz. La guardó en el abrigo y empezó a caminar de regreso, sin mirar atrás. Sentía que algo había cambiado dentro de él, algo leve, pero irreparable. Ya no era solo un hombre pobre, era un hombre que había sido visto, aunque fuera por un fantasma. Aquella noche, sentado en su mesa, rompió el sello. Dentro no había palabras, solo un trozo de papel en blanco y una línea escrita a lápiz en el borde inferior. El perdón no se escribe, se concede. Mijaíl cerró los ojos y por primera vez en años sonrió. Una sonrisa pequeña, temblorosa, pero verdadera. La nieve se había vuelto barro en las calles. San Petersburgo despertaba con su ruido metálico de ruedas, caballos y voces cansadas. Mijaíl caminaba entre la multitud con el maletín vacío y la carta en el bolsillo interior del abrigo. El viento le golpeaba el rostro como si quisiera borrarlo del mapa. Cada paso hacia el ministerio era un paso hacia lo desconocido. No sabía si el director lo recibiría con una acusación o con silencio. No sabía si lo despedirían, si lo interrogarían, si alguien creería su versión de los hechos. Pero había algo distinto en su respiración. No era miedo, ni esperanza, era una extraña paz. Como si, después de ver lo invisible, lo visible ya no pudiera dañarlo. El edificio del ministerio se alzaba gris y solemne. Los escalones de piedra estaban cubiertos de nieve vieja. Mijaíl se detuvo un instante antes de entrar. Recordó la primera vez que cruzó aquellas puertas, joven, con su traje nuevo y las manos temblorosas de ilusión. Entonces soñaba con ascensos, con respeto, con una pequeña oficina donde el silencio tuviera forma de triunfo. Ahora solo quería no ser olvidado con desprecio. Subió los escalones. El portero, un anciano de bigote blanco, lo miró con curiosidad. «¿Otra vez por aquí, Petrovich? Pensé que lo habían trasladado». «No todavía», respondió él, forzando una sonrisa. «Ah, entonces tendrá reunión con el director. Está de un humor raro hoy». «Eso no cambia», susurró Mijaíl. Al llegar al despacho principal, el secretario lo detuvo. «El director lo espera, pero le advierto, hay testigos presentes».
Lo entiendo. Entró. En el centro del despacho, bajo la luz fría del ventanal, estaba el director Sokolov, con su abrigo oscuro y el rostro impasible. A su lado 3 funcionarios más, uno de ellos revisando documentos con gesto severo. Sobre la mesa reposaba el maletín, el mismo que Mijaíl había encontrado días atrás. Así que decidió volver, dijo el director, sin levantar la vista. Eso habla bien de su sentido del deber, aunque no de su prudencia. ¿Tiene algo que decir antes de que iniciemos el informe? Mijaíl asintió. Sacó lentamente la carta del bolsillo y la colocó sobre la mesa. Solo esto. El director frunció el ceño. ¿Qué es eso? Una carta, señor. Me la entregó alguien que conoce la verdad. Los presentes se miraron entre sí confundidos. El secretario tomó la carta y rompió el sello rojo. Sacó la hoja y la desplegó. Sus ojos se movieron de un lado a otro perplejos. «Está en blanco», dijo. «¿En blanco?», repitió el director. Tomando la carta, la examinó al trasluz. «No hay nada escrito aquí, Petrovich. ¿Está usted burlándose de esta institución?». Un silencio pesado cayó sobre la sala. Mijaíl sintió que algo se le rompía por dentro, pero no respondió de inmediato. Miró el papel vacío y por un momento creyó ver, solo él, una línea tenue escrita en el borde inferior, apenas perceptible, como grabada en la memoria. El perdón no se escribe, se concede. Entonces sonrió, una sonrisa serena, casi infantil. «No, señor», dijo, «no me burlo de nadie, solo traigo lo que me fue dado. Si no lo entienden, no importa. Quizás no era para ustedes». El director lo observó en silencio, desconcertado. «Petrovich, ¿se siente bien?». «Por primera vez, sí». Uno de los funcionarios se inclinó hacia el director. «Tal vez esté alterado, señor. No parece en sus cabales». «Eso no me sorprende», respondió Sokolov. «Petrovich, le recomiendo que regrese a su casa y descanse. Veremos qué decisión tomamos mañana». Mijaíl asintió. Tomó el maletín, inclinó la cabeza con respeto y salió del despacho. Nadie intentó detenerlo. En el pasillo, los ecos de las voces se desvanecían detrás de él. El suelo brillaba con el reflejo de la nieve derretida. Y por un instante creyó escuchar otra voz, femenina, a su lado. «Hiciste lo que debías, lo demás no importa». Miró alrededor. Nadie. Solo el aire tibio que olía a papel viejo y a perdón. Al llegar al umbral del edificio, se detuvo. El portero lo miró desde su silla. «¿Todo bien, Petrovich?» «Sí», respondió él, mirando hacia la calle. «Todo está empezando a estar bien». Y salió, dejando atrás el peso de los archivos, de las firmas, de los sellos y de los años que lo habían mantenido encadenado a una silla. El frío no lo asustaba más. La nieve había cesado al mediodía, dejando un cielo de un gris casi transparente. San Petersburgo parecía suspendida en un silencio de vidrio. Mijaíl caminaba sin rumbo fijo, el abrigo húmedo pegado al cuerpo, el maletín vacío colgando de su mano como un recuerdo sin sentido. Cada calle le resultaba conocida, pero también extraña, como si la ciudad hubiese cambiado mientras él estaba distraído. Las fachadas parecían observarlo, y las ventanas empañadas devolvían su reflejo multiplicado, el rostro cansado de un hombre que había perdido algo que no sabía nombrar. El perdón no se escribe, se concede. Aquella frase seguía resonando dentro de él, repitiéndose en su mente como un verso que no se olvida.
Pero, ¿quién lo había perdonado realmente? ¿Aña? ¿Dios? ¿O acaso él mismo? Pasó frente a la taberna donde solía beber los sábados, pero no entró. Por primera vez, no sintió la necesidad de escapar. Siguió caminando hasta el puente Kameni, donde el río Nevá corría oscuro, arrastrando trozos de hielo bajo los pilares. Allí se detuvo. El viento le golpeaba la cara con el olor metálico del agua. Sacó del bolsillo interior la hoja en blanco y la observó bajo la luz pálida de la tarde. La tinta invisible, que solo él había visto, ya no estaba. Solo quedaba el papel desnudo, con las arrugas de su mano marcadas sobre él. Mijaíl sonrió con tristeza. Así que era verdad, susurró. Lo que no se escribe se borra con el tiempo. Se inclinó sobre el puente y dejó caer la hoja. El papel flotó unos segundos, danzando con el viento antes de hundirse lentamente en el río. Por un momento, sintió que algo en su pecho se liberaba. No era alivio ni tristeza, sino una mezcla de ambos. La dulzura de dejar ir algo que dolía, aunque aún se amase. Mientras observaba el agua, notó algo insólito. Entre los reflejos del río, vio dos siluetas en lugar de una. Una era la suya, delgada, encorvada, envuelta en el abrigo oscuro. La otra era femenina. Estaba a su lado, tan cerca que casi podía sentir su calor. No se asustó. Simplemente dijo con voz serena: «Pensé que ya te habías ido». El reflejo femenino asintió. Su cabello se movía con el viento, aunque el aire a su alrededor estaba quieto. «Solo vine a ver si cumplías tu palabra», dijo la voz de Aña, o quizás la imaginación de Mijaíl. «La cumplí», respondió él. «La solté». El reflejo sonrió. «Entonces ya no necesito quedarme». Y poco a poco, la segunda silueta se desvaneció entre las ondas del agua. El río volvió a su curso, indiferente, como si nada hubiera pasado. El sol comenzaba a ponerse tras los edificios. Mijaíl sintió el cansancio de todos los años acumulados. Sus manos temblaban, pero no de frío, sino de un extraño temblor interior, el temblor del alma que despierta después de mucho dormir. Decidió volver a su casa. El camino era largo, pero ya no pesaba tanto. En las esquinas, los vendedores cerraban sus puestos. Los niños corrían entre charcos helados. El cielo se teñía de un azul morado que parecía un sueño a medio recordar. Cuando llegó a su guardilla, el silencio lo recibió como un viejo amigo. Encendió la vela. Sobre la mesa, los papeles esparcidos aún esperaban orden. Pero esta vez no los tocó. Se quitó el abrigo, se sentó junto a la ventana y miró hacia afuera. La ciudad dormía. En algún lugar lejano, una campana marcó la hora. Y entonces, sin razón aparente, Mijaíl comenzó a escribir. No documentos ni informes, sino palabras sueltas, recuerdos, fragmentos de sentimientos que nunca había dicho. Escribía para nadie, o quizá para ella. Si alguna vez alguien encuentra estas líneas, anotó, que sepa que un hombre pobre también puede tener un corazón lleno de cosas que no se compran. Cerró los ojos, exhausto. La vela seguía ardiendo, lanzando sombras doradas sobre las paredes, y mientras el sueño lo envolvía, creyó oír una última voz tan tenue como el roce del papel. Ahora descansa, Mijaíl. Ya no está solo. La llama parpadeó, y todo quedó en silencio. Pasaron los días.
Nadie llamó a Mijaíl desde el ministerio. Ningún portero trajo noticias. Ninguna carta oficial tocó su puerta. Era como si el mundo lo hubiera olvidado o quizá, pensó él, lo hubiera perdonado a su manera, borrando su nombre de las listas, liberándolo del deber y del castigo al mismo tiempo. En su buhardilla, los días transcurrían lentos. El reloj del pasillo marcaba las horas con un sonido que ya no dolía. Mijaíl se acostumbró al silencio, al crujir de la madera, al humo de la vela que formaba espirales en la penumbra. Sin embargo, cada noche, cuando el viento golpeaba las tejas, algo en su interior se movía. Una sensación leve, como si algo quedara pendiente, como si hubiera una palabra que no alcanzó a decir, una carta que aún no había escrito. Una tarde, mientras revisaba sus notas, encontró un sobre viejo, escondido detrás del marco de una pintura. Estaba dirigido a Anya Sergeyevna, con su propia caligrafía. El sello estaba roto, pero la carta seguía adentro. Mijaíl la sacó con cuidado. El papel amarillento tenía manchas de humedad y un perfume casi imperceptible, el mismo que ella usaba cuando trabajaban juntos. Comenzó a leer. Anya, no sé si merezco escribirte. Tal vez ya sea tarde para pedir perdón. Pero he comprendido algo. No fue el dinero lo que me hizo cobarde, sino el miedo a la vergüenza. Quise parecer digno, cuando en realidad tenía miedo de ser visto tal como era. Si algún día recuerdas mi nombre, que sea sin rencor. Tu Mijaíl. El papel temblaba entre sus dedos. No recordaba haberla escrito, y sin embargo, la letra era suya. La carta estaba fechada el mismo día que Anya había muerto, años atrás. Un escalofrío le recorrió la espalda. La buhardilla se volvió más fría, más silenciosa. Miró alrededor, buscando algo que lo anclara a la realidad. La vela, la mesa, el abrigo colgado en la pared. Todo estaba igual, pero algo invisible había cambiado de sitio. Entonces, escuchó el golpe suave de una ventana. Se levantó y la cerró, pero el viento seguía colándose entre las rendijas como si insistiera en entrar. Al volverse, la vio. Ahí estaba la carta, la que había arrojado al río. Seca, intacta, con el sello rojo de nuevo en su sitio. Mijaíl la tomó con manos temblorosas. «No puede ser», susurró. «Yo la vi hundirse». La giró y en el reverso encontró algo nuevo. Una frase escrita con tinta fresca. «Aún no has terminado de escribir, Mijaíl». El corazón se le detuvo. Sintió que el aire pesaba. El fuego de la vela osciló, lanzando sombras doradas que parecían moverse por voluntad propia. De pronto, un golpe seco resonó en la puerta. 1, 2, 3. Mijaíl dudó unos segundos antes de abrir. Al otro lado no había nadie, solo un sobre dejado en el suelo. Lo recogió y lo abrió con lentitud. Dentro había una citación oficial del ministerio. Debía presentarse a la mañana siguiente para aclarar un asunto pendiente de carácter confidencial. El sello era auténtico, el papel nuevo, pero la firma al pie era de Anya Sergeyevna, como si ella siguiera viva. Se dejó caer en la silla, aturdido. Miró el sobre, la carta, la vela que se consumía. Nada tenía sentido, o tal vez todo el sentido estaba en aceptar que lo invisible también forma parte de la vida. Tomó la pluma y escribió una última línea en su cuaderno. El alma no obedece al tiempo. Hay cosas que no terminan con la muerte, sino con la comprensión. Cerró el cuaderno.
apagó la vela y se recostó en la cama. El sueño llegó rápido, como una marea tibia. Y en el borde entre la vigilia y el sueño, creyó escuchar una voz femenina susurrarle: «Mañana nos veremos, Mijaíl», donde las sombras se tocan. El amanecer llegó cubierto por una niebla espesa. Mijaíl se levantó despacio, como si despertara dentro de un sueño que no terminaba. El aire olía a humedad y a papel antiguo. La citación descansaba sobre la mesa junto a la carta de Ania. Se vistió con su mejor abrigo, el mismo que había remendado tantas veces. Lo abotonó con cuidado. Se miró en el espejo y apenas reconoció al hombre que lo observaba. Había paz en sus ojos, una paz nueva, nacida del cansancio y de la comprensión. Salió a la calle. San Petersburgo dormía todavía bajo un velo de niebla azulada. Los faroles parecían flotar y los pasos de Mijaíl sonaban huecos sobre los adoquines mojados. El río Nevsky reflejaba una luz pálida, casi blanca. Nadie lo acompañaba. Solo un gato cruzó la calle, silencioso como un pensamiento. Cuando llegó al edificio del ministerio, el portón principal estaba entreabierto. No había guardias, ni porteros, ni el bullicio habitual de la mañana. Entró sin anunciarse. El pasillo olía a cera y a polvo. Cada puerta cerrada parecía contener siglos de secretos. Subió las escaleras hasta el tercer piso, donde siempre había trabajado. La oficina número 37 lo esperaba, intacta. Sobre su escritorio una lámpara encendida y junto a ella una carpeta sellada con el emblema del Estado. La abrió con lentitud. Dentro solo había una hoja. El expediente ha sido cerrado. El funcionario queda relevado de sus deberes. Firmado: Ania Sergeyevna. Mijaíl sonrió con ternura. No había miedo ni sorpresa, solo gratitud. Entendió que aquella citación no era del Ministerio de los Hombres, sino de otro tipo de oficina donde los asuntos del alma se resuelven en silencio. Se sentó en su silla, apoyó la cabeza en el respaldo y dejó que el aire lo envolviera. El reloj del pasillo marcó una última hora. El tic-tac se fue apagando lentamente hasta fundirse con el rumor de la ciudad que despertaba. Cuando el sol tocó las ventanas, un rayo de luz iluminó el escritorio. La carpeta estaba vacía, la lámpara apagada, y sobre la silla, el abrigo de Mijaíl, cuidadosamente doblado. El portero encontró la habitación así unas horas después. Juró que había escuchado pasos y un leve murmullo, como si alguien rezara antes de irse, pero no había nadie. Solo el cuaderno de Mijaíl, abierto en la última página, con una frase escrita con tinta aún fresca. El alma también tiene un empleo: aprender a descansar. Desde entonces, cuentan los empleados del ministerio que en las noches de invierno, cuando la neblina cubre el río y las velas tiemblan, se oye un suave rasgueo de pluma en la oficina 37. Dicen que es Mijaíl, el funcionario pobre, registrando los sueños de los que aún no han aprendido a dormir en paz. Y así, entre el ruido del viento y el crujir de la madera, se conserva su historia, la de un hombre que encontró, al fin, el permiso para descansar. Y así termina la historia de
el funcionario pobre. Un alma que, entre papeles y silencios, aprendió que también el corazón necesita descanso. Pero esta noche no tienes que despertar todavía. Puedes quedarte aquí, conmigo, escuchando, porque en este mismo instante, mientras el sueño se acerca despacio, comienza otra historia. Una historia distinta, pero igual de tranquila, igual de humana. Una historia que también habla de esperanza, de ternura y de esas pequeñas luces que siguen encendidas en la oscuridad. Cierra los ojos, respira lento y déjate llevar por el murmullo de la próxima historia, mientras encuentras la paz, el consuelo y el sueño. La nieve caía sobre San Petersburgo con un silencio que parecía eterno. El cielo era una manta gris y el aire una caricia helada que cortaba las mejillas. Entre los callejones del barrio de Kolomna, donde las ventanas apenas dejaban escapar un hilo de luz, una mujer cosía bajo la llama temblorosa de una vela. Se llamaba Nina Alexandrovna, aunque casi nadie recordaba su nombre. Para todos era simplemente la costurera del invierno. Vivía en un cuarto tan pequeño que el ruido del reloj se confundía con el de su respiración. Su única compañía era una gata vieja, de pelaje blanco, y una radio rota que guardaba solo porque le recordaba a su difunto esposo. Aquel anochecer, Nina cosía un abrigo azul. El tejido era fino, de buena calidad, muy distinto a lo que solía pasar por sus manos. La habían encargado el trabajo desde una casa rica del otro lado del canal. El mensajero, un joven con manos suaves y voz educada, había insistido. Debe entregarse mañana antes del amanecer. Es importante. Ella asintió, sin preguntar. No preguntaba nunca. La vela se consumía lentamente. Sus dedos, ya entumecidos, se movían con precisión de máquina. Mientras cosía, pensaba en la persona que vestiría aquel abrigo. Una mujer elegante, seguramente, de esas que caminaban por Nevsky con guantes de encaje y mirada altiva. Nina sonrió, con una mezcla de ternura y tristeza. Ojalá no sienta nunca el frío. De pronto escuchó un golpecito en la puerta. 3 toques, suaves, inseguros. Nina se levantó con cuidado, cubrió la vela con la mano para que no se apagara y abrió la puerta. En el umbral, temblando bajo la nieve, había una niña. No tendría más de 8 años. Sus mejillas estaban enrojecidas por el frío y sus manos, desnudas, sujetaban un pañuelo mojado. «Señora», balbuceó la pequeña, «mi madre está enferma. Dijo que usted podría...» Su voz se quebró. Nina la miró un instante, sin entender del todo. Luego, sin pensarlo, la tomó de la mano y la hizo pasar. «Ven, hija, entra. Aquí hace calor». La niña se sentó junto a la estufa. El fuego era débil, pero suficiente para devolverle color al rostro. «¿Cómo te llamas?», preguntó Nina. «Aliona. Mi madre tiene fiebre. No puede salir de la cama». Nina asintió. En el rincón, el abrigo azul esperaba sobre la mesa, a medio terminar. El encargo debía entregarse al amanecer. Si no lo hacía, no cobraría. Pero miró los ojos de la niña y supo que el dinero, por una vez, podía esperar. Sacó un trozo de tela gruesa de su baúl y comenzó a coser en silencio. La niña la observaba, sin comprender del todo lo que hacía. En menos de 1 hora, Nina había improvisado una capa pequeña, sencilla
pero cálida. La colocó sobre los hombros de Aliona. «Dale esto a tu madre», dijo suavemente. «Dile que cuando se sienta mejor, venga a verme. No le faltará sopa ni hilo». La niña la abrazó sin decir palabra. El reloj marcó la medianoche, y mientras Aliona desaparecía entre la nieve, Nina volvió a sentarse frente al abrigo azul. Pero entonces notó algo extraño. El hilo que usaba se había acabado, y sin embargo, sobre la mesa había un carrete nuevo, brillante, que ella no recordaba haber comprado. El color del hilo era del mismo tono que los ojos de la niña. Nina se quedó inmóvil. El viento sopló entre las rendijas de la ventana, como una respiración invisible. Y por un instante creyó escuchar una voz muy suave que murmuraba: «Cada puntada tiene su milagro si se cose con el corazón». El amanecer llegó sin colores. El cielo era una sábana blanca, y la nieve seguía cayendo en silencio, cubriendo los tejados como si el mundo entero hubiera decidido dormir un poco más. Nina no había cerrado los ojos en toda la noche. El abrigo azul yacía terminado sobre la mesa, perfecto, sin una sola costura fuera de lugar. Y sin embargo, lo que más la inquietaba no era su trabajo, sino el carrete de hilo que había aparecido de la nada. Cada vez que lo observaba le parecía que brillaba débilmente, como si reflejara una luz que no existía en la habitación. La gata blanca, enroscada sobre el alféizar, abrió los ojos y la miró con ese aire antiguo que tienen los animales cuando perciben algo invisible. Nina se estremeció. Tomó el abrigo con ambas manos, lo envolvió en un pañuelo y salió rumbo a la casa del encargo. Las calles estaban casi vacías. Solo algunos hombres con bufandas caminaban deprisa, esquivando el viento helado. Nina avanzaba con cuidado, sintiendo cómo el abrigo azul pesaba más de lo normal. Era una sensación extraña, como si el tejido guardara dentro un suspiro o un secreto. Cuando llegó a la gran casa del canal, el joven mensajero la esperaba en la puerta. Su sonrisa era cortés, pero vacía. «¿Tiene listo el abrigo?», preguntó. «Sí, aquí está». Él tomó el paquete, pero antes de entrar, Nina lo detuvo. «Perdone, ¿para quién es este abrigo?». El joven dudó un segundo, sorprendido por la pregunta. «Para la esposa del ministro, pero ella no saldrá hoy, está enferma». Nina bajó la mirada. La palabra «enferma» resonó dentro de su mente como un eco familiar. Recordó a la niña, Aliona, hablando de su madre enferma. Un frío distinto, más hondo, recorrió su espalda. «¿Y tiene una hija?», se atrevió a preguntar. El joven negó con un gesto. «No, la señora nunca tuvo hijos». Nina asintió lentamente, sin insistir. El mensajero se despidió y cerró la puerta. Ella quedó un momento inmóvil frente a la mansión, con la sensación de que el mundo acababa de volverse un poco más misterioso. De regreso a su cuarto, encontró algo sobre la mesa. Una pequeña caja de madera sellada con cinta azul. No había forma de que nadie la hubiera dejado allí. Ella misma había cerrado con llave. Dentro había un botón de plata grabado con la palabra «Gracia». Y junto a él, un trozo de papel doblado muchas veces. Lo abrió con cuidado. La caligrafía era torpe, como escrita por una mano infantil. «Gracias, señora. Mi madre durmió en paz. Cuando despierte, dígale que no tenga miedo del invierno». Ah. Nina sintió un nudo en la garganta. El viento golpeó la ventana, pero no era un viento cualquiera. Tenía un ritmo suave, casi musical, como si una voz le susurrara desde lejos. «Sigue cosiendo, Nina. Aún hay almas que necesitan abrigo». Esa noche, la costurera volvió a encender su vela. El hilo seguía sobre la mesa, intacto, inagotable. Tomó un pedazo de tela viejo
y comenzó a coser sin saber para quién ni por qué. Solo sentía que debía hacerlo. Y mientras la aguja se movía, una sensación de calma la envolvió. Por primera vez en mucho tiempo, no sintió frío ni soledad. Afuera la nieve seguía cayendo, pero en el interior de aquel cuarto humilde, algo nuevo comenzaba a tejerse. Un milagro diminuto, hecho de hilo, silencio y compasión. El reloj marcaba las 3 de la madrugada. La ciudad dormía bajo una capa de nieve tan espesa que el silencio parecía tener peso. Solo en una pequeña buhardilla una vela seguía encendida. Nina cosía sin descanso. No sabía para quién trabajaba esa noche. No había recibido ningún encargo. Y sin embargo, sus manos se movían solas, guiadas por una voluntad que no era del todo suya. El hilo azul, aquel que nunca se acababa, deslizaba su brillo tenue entre sus dedos. La aguja iba y venía, formando un abrigo oscuro, pesado, de tela gris. Pero había algo extraño. Las medidas no correspondían a ningún cliente que recordara. Era demasiado largo, demasiado ancho, como hecho para un cuerpo cansado, o para alguien que hacía mucho tiempo había dejado de caminar. Afuera, el viento gemía entre los tejados. De pronto, se oyó un golpe, un sonido apagado, como si algo o alguien hubiera caído sobre la nieve. Nina alzó la vista sobresaltada. La gata blanca se había puesto rígida con las orejas levantadas. Durante unos segundos, el silencio volvió a ser absoluto. Luego, otro golpe, más fuerte. 3 golpes. La misma señal que la niña había hecho días atrás. Nina se levantó despacio y abrió la puerta. Pero no había nadie. Solo el viento, arrastrando copos y hojas. Y entonces lo vio. Sobre el escalón, un sombrero negro, cubierto de nieve. Antiguo, gastado y aún tibio. Lo tomó con cuidado y lo llevó dentro. En el interior había una pequeña etiqueta de tela bordada con letras doradas. Propiedad de Pavel Ivanovich. Nina frunció el ceño. Ese nombre le resultaba extrañamente familiar. Buscó entre sus recuerdos y comprendió. Pavel Ivanovich había sido su esposo, el mismo que había muerto hace ya más de 10 inviernos en un hospital lejos de allí. El hilo azul tembló entre sus dedos. Esa noche no durmió. Cose una y otra vez sin pensar. Cada puntada era como una plegaria muda. El abrigo gris tomaba forma, y a medida que lo hacía, el aire del cuarto se llenaba de una calma profunda, casi sagrada. Cuando la vela se apagó, Nina alzó la vista y lo vio. Frente a ella en la penumbra, una figura se delineaba lentamente. Alta, delgada, con el rostro cubierto de sombra. No dijo nada, solo extendió la mano hacia el abrigo. Nina no sintió miedo, sintió paz. Se levantó, tomó el abrigo terminado y lo colocó sobre los hombros de aquella presencia. El tejido se acomodó con suavidad, como si siempre le hubiera pertenecido. Por un instante, el aire olió a invierno limpio, a madera recién encendida. La figura inclinó la cabeza y en su voz, una voz que ella conocía mejor que la suya, escuchó. Gracias, Nina. Hacía frío, demasiado tiempo. El viento se detuvo. La figura desapareció y el abrigo junto con ella. Nina permaneció en silencio largo rato. No lloró, no sonrió. Solo apoyó las manos sobre la mesa y murmuró. Entonces, por eso coso. Y cuando el amanecer tiñó el cielo de un gris rosado, notó algo nuevo sobre su mesa.
Un carrete distinto, de hilo dorado, brillante como la primera luz del día. El azul había cumplido su tarea, y ahora un nuevo color la esperaba. El invierno avanzaba con lentitud. Las calles de San Petersburgo parecían un lienzo blanco donde todo sonido moría antes de llegar al aire. Nina había pasado los últimos días en calma, observando el carrete dorado que ahora reposaba sobre su mesa. No había vuelto a coser desde aquella noche. No se atrevía, pero algo dentro de ella, una intuición suave, casi maternal, le decía que el hilo dorado no era un adorno, sino una llamada. Al caer la tarde, mientras intentaba encender la estufa, escuchó un ruido afuera. Pasos torpes, una respiración entrecortada. Abrió la puerta. Bajo la nieve había un joven. Tenía el abrigo roto, las manos vendadas y una mirada perdida como quien ha caminado sin saber a dónde. ¿Está usted bien?, preguntó Nina, con voz temblorosa. El joven intentó responder, pero solo alcanzó a decir: No puedo volver allí. Y se desplomó. Nina lo sostuvo como pudo y lo llevó al interior. Su cuerpo estaba helado, el rostro pálido, los labios azulados. Lo acostó sobre su cama y le cubrió con una manta. Luego acercó la vela y lo observó más de cerca. Tenía el uniforme raído de un soldado. En su cuello colgaba una pequeña medalla oxidada. Sobre ella, grabadas con letra casi borrada, solo se distinguían dos palabras: por valor. El joven despertó entrada la noche. Sus ojos claros y cansados vagaron por la habitación hasta posarse en el rostro de Nina. ¿Dónde estoy?, preguntó. En mi casa. Lo encontré afuera. Debe descansar. El muchacho intentó incorporarse, pero el dolor lo obligó a quedarse quieto. Una lágrima se deslizó por su mejilla. He perdido todo, dijo apenas audible. Mi regimiento, mis amigos, incluso el camino de regreso. Nina le ofreció un poco de sopa caliente. Él la aceptó con manos temblorosas. ¿Cómo se llama?, preguntó ella. Iván Mirov. Descansa, Iván. Mañana hablaremos. Esa noche, mientras el joven dormía, Nina volvió a minar el carrete dorado. Sin pensarlo, tomó aguja y tela. El impulso era más fuerte que la razón. Sus manos se movían lentamente, guiadas por una intuición que parecía venir del silencio mismo. Cosió un nuevo abrigo, esta vez de lana oscura, resistente, pero en su interior, entre las costuras, escondió un hilo de oro. Un hilo que no se veía, pero que unía cada pieza con una precisión casi sagrada. A medida que cosía, sentía que algo cambiaba en el aire. El cuarto se volvía más cálido, más vivo. La vela no parpadeaba, y en el rostro dormido del joven se dibujaba una calma que no había tenido al llegar. Cuando terminó, dobló el abrigo sobre una silla y suspiró. Sabía que al amanecer él tendría que marcharse, pero también sabía que nadie que vistiera ese abrigo volvería a sentirse solo. A la mañana siguiente, Iván despertó con el rostro encendido, aún débil, pero distinto. Debo irme, dijo. No puedo quedarme aquí, aunque no sé a dónde iré. Nina asintió, sin intentar detenerlo. Le tendió el abrigo nuevo. Póntelo, es tuyo. Él lo miró sorprendido. No puedo aceptarlo. No es un regalo, respondió ella con una sonrisa suave. Es una despedida. El joven lo tomó, lo vistió y enmudeció. Por dentro, el abrigo parecía emitir un calor desconocido, un abrigo del alma más que del cuerpo. Gracias, señora. Ve en paz, Iván.
El invierno no puede herirte si llevas esperanza contigo. Él inclinó la cabeza y salió. El sonido de sus pasos se perdió entre la nieve. Horas después, cuando Nina miró por la ventana, creyó ver una figura caminando a lo lejos. La nieve brillaba bajo el sol débil del mediodía, y por un instante, el abrigo del joven reflejó un destello dorado, como si el hilo que ella había escondido respondiera a la luz. Y en su corazón, Nina supo que aquel hilo dorado no solo unía tela, sino destinos. Pasaron los días, y el invierno comenzó a ceder su dominio. Las calles de San Petersburgo se despejaban lentamente, y un olor a madera húmeda y pan caliente volvió a colarse por las ventanas. Nina seguía cosiendo, aunque ya no por encargo. Cose ahora para recordar, para mantener viva la calma que aquel hilo dorado había traído a su vida. En el silencio de su taller, cada puntada era una plegaria. Ya no soñaba con grandeza ni con fortuna. Solo deseaba que cada prenda que saliera de sus manos llevara un poco de consuelo al mundo. Una mañana, mientras ordenaba las telas, un golpe suave resonó en la puerta. Nina, con el corazón curioso, se limpió las manos y abrió. Allí, bajo la luz del amanecer, estaba Iván. Pero no era el mismo joven roto que había encontrado aquella noche. Llevaba el abrigo que ella había cosido, limpio, remendado, y su postura era firme. Sus ojos brillaban como si llevaran dentro una historia que necesitaba ser contada. «¿Volviste?», susurró Nina sin ocultar la sorpresa. No podía marcharme sin agradecerle, de verdad. Entró despacio, mirando el pequeño taller. Desde que vestí este abrigo, algo cambió. Encontré trabajo en una estación de tren, gente amable, un techo, y cada día sentía como si alguien me guiara, como si no caminara solo. Nina sonrió con ternura. «A veces los hilos invisibles son los más fuertes», dijo ella. Iván asintió, y cuando todo comenzó a mejorar, supe que tenía que regresar, no solo por gratitud, sino para devolverle algo. Abrió su abrigo. Del bolsillo interior extrajo un pequeño paquete envuelto en tela. Nina lo tomó con delicadeza y lo abrió. Dentro había un carrete de hilo plateado, brillante como el reflejo de la luna. Lo encontré en una tienda antigua cerca de la estación. La anciana que me lo vendió me dijo que este hilo encuentra el camino de regreso a quien lo necesita. Pensé que era suyo. Nina lo sostuvo en silencio. Por un momento el taller pareció llenarse de un resplandor tenue, como si el nuevo hilo respondiera al dorado que descansaba en su mesa. Dos luces, una cálida y otra fría, danzaban en equilibrio. «Gracias, Iván». «No, gracias a usted». Los días siguientes, Iván comenzó a ayudar en el taller. No era costurero, pero su presencia llenaba el espacio de vida. A veces reía, a veces solo observaba en silencio como Nina cosía. Con el tiempo, ella comprendió que el joven no había vuelto solo por gratitud, sino porque aquel hilo dorado los había unido de una forma que escapaba a las palabras. Una tarde, mientras el sol se ocultaba tras los tejados, Nina tomó los dos carretes, el dorado y el plateado, y los colocó uno junto al otro. Luego comenzó a coser una bufanda, mitad de un hilo, mitad del otro. A cada puntada el color cambiaba, como si el amanecer y el crepúsculo se trenzaran en una sola línea. Cuando terminó, se la entregó a Iván. «Para los inviernos que vengan», le dijo. Él la tomó y por un instante, ambos sintieron una paz tan profunda que las palabras sobraron. Esa noche, mientras la nieve caía por última vez del año, Nina se quedó sola en el taller. El fuego chispeaba suavemente. Cerró los ojos y creyó escuchar el eco de una voz, la misma voz que había susurrado cuando cosió por primera vez el hilo dorado. «Lo que unes con compasión jamás se rompe».
Nina sonrió. El hilo dorado reposaba tranquilo, y en el silencio, su alma también. Y así, con el suspiro del hilo dorado, llega a su fin la historia de la costurera del invierno. Una historia que nos recuerda que, incluso en los inviernos más fríos, la bondad puede ser una llama pequeña, pero suficiente para iluminar toda una vida. Si aún estás despierto, escuchando mi voz, escríbeme en los comentarios: sigo aquí, escuchando entre sueños. Y si ya estás a punto de dormirte, deja que el descanso te envuelva como una manta suave. Antes de cerrar los ojos por completo, recuerda dejar tu me gusta, compartir esta historia con alguien que necesite calma y suscribirte a este canal, Cuentos para Dormir Adultos, para que no te pierdas la próxima historia que pronto llegará. Una nueva voz, un nuevo susurro, un nuevo sueño. Ahora, relaja tu cuerpo, suelta los pensamientos y siente cómo la noche te abraza despacio. Que descanses profundamente, que sueñes con luz y que mañana despiertes en paz. Buenas noches y dulces sueños.